Gracias por estar en sintonía. A esta hora nos acompaña el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Senador, ¿cómo está? Buenos días para ti, Julio. Buenos días para tu equipo de trabajo ahí en Radio Isla. Y al público que lo escucha, te agradezco a ti y a Radio Isla la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Como no, gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, senador, esta declaración de Tomás, del presidente de la Cámara, debo decir, de que ya se... Pues ahí está, del presidente de la Cámara, que dice que ya se lograron unos acuerdos importantes, él los describe. ¿Usted está complacido con esos acuerdos? Julio, mira, yo creo que para comenzar a hablar sobre este tema debemos poner en perspectiva. Cuando Tatito Hernández radicó el proyecto de la Cámara 1003, radicó el proyecto incluyendo en las disposiciones de la medida recortes a las pensiones. O sea, la idea original de Tatito, el negocio original que Tatito hizo con la Junta fue recortar las pensiones. Y eso es de fácil corroboración. Cualquier medio de comunicación puede buscar la versión original radicada por Tatito y verá que allí él, cuando firmó el proyecto, incluyó recortes en la pensión. O sea, que eso ya era parte de la intención legislativa original. La intención de él, porque no fue toda su delegación, toda su delegación, fueron 4 o 5 solamente. Y de hecho, una de las compañeras representantes del Partido Popular retiró su firma cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que tampoco es la delegación, era él y 4 o 5 legisladores más. Así que Tatito quería desde el principio recortar las pensiones. Eso es un hecho irrefutable, número 1. Número 2, cuando confrontó dificultades en el Pleno de la Cámara, se incluyeron unas enmiendas cuyo objetivo era eliminar los recortes. Y así fue aprobado, vino al Senado, y entonces en el Senado se le introdujo un lenguaje para asegurar y garantizar 0 recortes, al extremo siguiente, de Julio. El lenguaje que Tatito proponía, porque vino de la Cámara, dejaba en manos de la Junta no proponer recortes, pero si la Corte los imponía, pues había recortes. Era una lotería. Claro. El lenguaje que se incluyó en la Cámara, el lenguaje que se incluyó en el Senado, decía que si alguien ordenaba o procedía con algún recorte a los pensionados, a los retirados, la ley quedaba sin efecto y se quedaban sin emisión de bonos, que es lo que ellos quieren. Ellos quieren una emisión de bonos para pagarle a sus clientes, ¿verdad? A los acreedores del pueblo de Puerto Rico, que son clientes de estas personas. Así es que esa enmienda, fíjate que cuando la Cámara aprueba su versión que viene al Senado, la Junta no gritó. La Junta estaba contenta porque estaba en contubernio con Rafael Tatito Hernández, de eso no hay duda. Cuando el Senado incluyó la enmienda que les mataba la medida si se atrevían a cortar una pensión, ahí hubo un grito. Entonces, ¿qué pasa? Tatito Hernández, luego la Junta moviendo los cordones, dice, bueno, yo no voy a concurrir, no voy a hacer nada. Primero dijo que iba a concurrir y después se aguantó. Sí. Hasta que la Junta me asegure que esto está bien. Y entonces van a la reunión del domingo, y en la reunión del domingo ponen un lenguaje que le permite a la Junta maniobrar para eventualmente recortar pensiones, entre otros fondos que son importantes, como por ejemplo la Universidad de Puerto Rico, los municipios, planes de salud, asuntos para los maestros, para la judicatura y para diferentes sectores de la población de Puerto Rico. Así que Tatito desde el primer día está trabajando para la Junta, eso no hay duda. Y la Junta quiere ese lenguaje, porque con ese lenguaje eventualmente podría recortar pensiones, y no tan solo podría recortar pensiones de los que ya se retiraron, sino que les da una llave para que los empleados públicos que hoy laboran en el gobierno de Puerto Rico, en todas las agencias, esa gente también sufran más reducciones y mayores perjuicios en su futura o eventual jubilación. Ese es el proyecto que Tatito Hernández está empujando en la Cámara y que pretende que en el Senado se lo acepte. Y quien se lo quiera aceptar, quien quiera votar a favor de eso, bueno, pues está bien. Se puede corregir, porque se pueden reintroducir unas enmiendas que protejan a los trabajadores y que protejan a la universidad, como pretendió el Senado de Puerto Rico, a los municipios, etcétera. Se pueden corregir. Pero si no se corrigen, pienso que tendrá dificultades. Vale. ¿Y esas dificultades incluyen que usted no votará a favor? Sí, porque es que el lenguaje de la Junta... Incluso con esos acuerdos que él anunció ayer, senador. Él dice ayer que se llegó a unos acuerdos. Pues yo no sé, sería que él acordó eso con la Junta, porque nosotros no hablamos. El portavoz de la Cámara del PNP.
el portavoz de la Cámara del PNP dijo que nuestra delegación no va a votar, lo dijo ayer a los medios. Y nosotros tenemos serias dudas con este asunto de las enmiendas. Julio, para que tengas una idea, mira, cuando se aprobó el presupuesto, se habían asignado, no se habían asignado, eran 115 millones que eran de la Universidad de Puerto Rico, o sea, que le correspondían, no es que es una asignación nueva, es que era un dinero de la universidad. Sí. Se incluye en el presupuesto que se le va a ese dinero, y entonces ellos crean un comité, la delegación del Partido Popular crea un comité en la resolución conjunta de presupuesto para decidir cómo van a ir moviendo ese dinero hacia la Universidad de Puerto Rico, que es de la universidad, o sea, no es una nueva asignación, es dinero de ellos. Y entonces Tatito Hernández y acá en el Senado Popular le incluyeron que en ese comité iba a estar la Junta de Control Fiscal. ¿Sabes cuánto dinero han recibido de esos 115 millones? Cero, desde julio. Cero. Desde julio. Así que si ellos quieren que la Junta de Control Fiscal lo siga manipulando y lo siga engañando, pues es un problema de ellos. Pero esto es un asunto que trasciende las delegaciones. Así que esa afirmación de ayer de que se llegó a un lenguaje con cambios importantes que anticipa que podría atender la preocupación de los opositores, por lo menos en su caso, no es suficiente. No, porque ellos no han producido ningún lenguaje diferente al de la Junta. Si ellos tuvieran un proyecto de enmiendas que lo hubiesen hecho público, que se lo hubiesen mostrado a la prensa y a todo Puerto Rico, diciendo la Junta el domingo propuso esto, con esto que propuso la Junta nosotros diferimos en todo esto. Eso no lo han hecho, Julio. Si lo hicieran para que todos los trabajadores pudieran evaluarlo, todos los pensionados y todos los sectores de la población, la universidad entre otros, pues entonces uno podría decir, bueno, podemos buscar la manera de lograr un consenso. Pero las enmiendas que propone la Junta es condenar a la miseria. Mira, en el lenguaje, Julio, en el lenguaje de los futuros pensionados, ¿verdad? De la gente que está trabajando hoy y que eventualmente se va a jubilar, incluyen la barbaridad de que pueden eliminarle los ajustes que correspondían por aumento del costo de vida. Exactamente, que el Comité de Pensionados mostró reparo. Dicho de otra manera, Julio, en todos los países del mundo, cuando, ¿verdad?, las cosas van encareciendo por costos de vida, se hacen ajustes para que el ciudadano, el trabajador, tenga unos aumentos que sean correlativos a ese aumento y puedan vivir, ¿verdad? Y claro, tengan para vivir. Esa ley propone que se los quiten. Te podrás imaginar, ese es el consenso de Tatito Hernández, el empleado de la Junta. Eso es lo que está buscando Tatito Hernández, que desde el principio quería cortar las pensiones. Ese es el presidente de la Cámara. Sobre los alegados acuerdos, ¿verdad?, de los que habla él, o del lenguaje final, él habla, senador, de la creación de un fondo de menos 60 millones para que los municipios tengan para pagar el recogido de basura, el reciclaje. Habla de $1 millón para hacer un estudio de viabilidad para ver cómo ubicamos a 225,000 personas que no tienen plan con plan médico y garantizar 500 millones para la UPR para los años fiscales hasta el 2027. ¿Qué le parece ese lenguaje que él adelanta? Julio, ¿cuántos años lleva la Junta en Puerto Rico? 5, ¿verdad? Más o menos. Sí. Natalie Yaresco está cobrando sobre $600,000. ¿Cuánto nos ha costado Natalie Yaresco en 5 años? Millones. Y entonces vienen con la mezquindad de ofrecerle $1 milloncito para aquello, un poquito de dinero para los otros. Ese dinero es del pueblo de Puerto Rico, no es de Natalie Yaresco. Son fondos federales. Ese es dinero que se recauda de lo que pagan los contribuyentes en Puerto Rico. Ese es Tatito Hernández, el empleado de la Junta de Control Fiscal, el que desde el primer día quería recortar las pensiones. Ese es Tatito Hernández. Dentro de su delegación, senador, digo, usted no es el presidente del Senado, pero dentro de la delegación del PNP hay voces que ya han adelantado votos a favor. Por ejemplo, el señor Carmelo Ríos, por lo menos hasta el día de ayer, había dicho que votaría a favor. ¿Por qué alguien debería votar a favor si lo que usted está planteando es correcto, verdad? Que es un mal acuerdo que pone en una situación precaria a los pensionados. Pues Julio, cada cual vota de acuerdo a su conciencia. Nosotros no vamos a poner reglas de caucus. Nosotros vamos a permitir que todo el mundo, de acuerdo a sus capacidades y circunstancias, evalúe las medidas y vote. Y cada cual vota. Nosotros no ponemos reglas de caucus, siempre hemos permitido, cuando presidíamos y ahora, que todo el mundo vote. Ayer la Cámara
de Representantes, la delegación nuestra, puso una regla de caucus. Nosotros no lo hacemos. Además de usted, hay otros senadores que usted sepa, ¿verdad?, de su delegación que vayan a votar en contra. Hoy tenemos un caucus para discutir eso. Estimo que sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas va a haber más senadores y senadoras que van a votar en contra. Pero de nuevo, cada cual vota como quiera. Y el que vota en contra tiene que explicar, ¿verdad?, de acuerdo a sus circunstancias y a su parecer, por qué le está votando en contra. Y el que le vota a favor, de igual manera, tiene que explicar, de acuerdo a sus circunstancias y su parecer, por qué le vota a favor. Y el pueblo de Puerto Rico, que es sabio, evaluará y adjudicará. Usted en el pasado, ahora se ha expresado con respecto a Rafael Tatito Hernández y su vínculo con la Junta de Control Fiscal. Lo mismo se planteaba, y usted lo sabe, con respecto al gobernador, a Pedro Pierluisi, y su vínculo alegado con la Junta de Control Fiscal. Él también favorece este tipo de lenguaje. ¿Qué le parece? Hay una diferencia, Julio. El gobernador ha dicho desde el primer día que no quiere recortes de las pensiones. Clara e inequívocamente. La enmienda que se introdujo en el Senado para garantizar las pensiones fue discutida y apoyada por el gobernador de Puerto Rico. Esos son los hechos. Y Tatito Hernández, desde el día 1, cuando radicó el proyecto, quería recortar las pensiones. Claro, pero el estar de acuerdo con el lenguaje final de la medida no es estar de acuerdo con el efecto de la medida, que es llevar a la pobreza, como usted ha dicho, a los pensionados, entre otros. Bueno, Julio, lo que ocurre es que el gobernador no tiene ningún lenguaje ante así, porque se tiene que conformar el comité de conferencia, y ahí es donde se incluye el lenguaje. Y lo que ¿Debe el gobernador firmar un proyecto de ley que tenga el lenguaje actual? Perdóneme. El gobernador debe firmar y convertir en ley un proyecto que tenga el lenguaje actual, el que usted ha estado denunciando. El gobernador no debe firmar un proyecto como el que sugirió la Junta el domingo. Que es el que está ahora ante la atención del país, que si no hay enmiendas se va a aprobar. Bueno, lo que pasa es que ese proyecto, esas enmiendas no están incluidas en ningún informe. O sea, claro, eso es una propuesta de ellos. O sea, eso no está ante la consideración de la Cámara ni del Senado formalmente. Correcto. Pero si ese es el lenguaje final que se aprueba y va ante la consideración del gobernador... Yo le voy a votar en contra y yo le diría al gobernador que no lo firmara. Que no lo firmara. Un planteamiento pero que se está levantando... Pero cada cual, Julio, cada cual asume su... Sí, su responsabilidad. Claro. Algo que se ha estado planteando desde la legislatura y el propio gobernador ha dicho es que esto hay que hacerlo rápido, que hay que hacerlo ya porque se nos va la guagua y el país se va por el barranco. ¿Esa afirmación le parece a usted correcta? Que no hay tiempo para más, que no se puede negociar más, que hay que hacerlo ahora. Julio, lo que pasa es que lo que ocurre es que, ¿verdad? Yo te voy a decirte a ti que el gobernador a nosotros no nos ha dicho que tengamos nada con prisa. Que no les ha dicho, pero públicamente lo ha dicho. Usted probablemente lo habrá escuchado. Bueno, yo no lo he escuchado que haya dicho eso públicamente. Las conversaciones que yo he tenido con el gobernador y nuestra delegación en conferencias legislativas, en caucus y etcétera, nos ha dicho que examinemos con detenimiento todas las medidas. No nos ha pedido nunca que despachemos los asuntos livianamente ni con prisa. Obviamente, con la mayor rapidez posible dentro del descargo responsable de las funciones, ¿verdad? No es para perder el tiempo, como ha hecho la delegación del Partido Popular, que tiene nombramientos desde enero sin atender, que tiene proyectos desde enero sin atender, que no se aprueban ni sus propios proyectos. Tatito tiene prisa en aprobar los proyectos de la Junta, pero los proyectos de sus propios compañeros de la Pava no los aprueban. Ese es Tatito Hernández. Senador, por último, y cambiando de tema, ¿cuál es su impresión sobre estas vistas en torno a los delegados por la estadidad para las que ha dicho Ricardo Rosselló que comparecerá? Bueno, que en primer lugar, no estoy muy seguro de que un funcionario electo pueda interpelarse, ¿verdad? Pero tengo la impresión de que van por lana y saldrán tranquilados los que provocaron esto. En primer lugar. Segundo lugar, si hay representantes, si hay legisladores que quieren cuestionar lo que se ha trabajado en 90 días por estos cabilderos que como dicen ellos, los cabilderos, si hay legisladores que quieren ponerle ese mote de cabilderos y por eso fiscalizarlo, ¿por qué no fiscalizan los cabilderos que contrató Tatito? ¿Por qué no fiscalizan los cabilderos que contrató Tatito? Número uno. Número dos, ¿o por qué no publican la factura de esos cabilderos? Número dos, si es a base de rendimiento, bueno, pues entonces sería bueno ver
¿Cuántos proyectos ha radicado el presidente de la Comisión de Asuntos Federales de la Cámara? ¿Cuál ha sido la efectividad como legislador del presidente de los Asuntos Federales de la Cámara? A ver cuántos proyectos ha hecho, qué ha logrado en su distrito. Sería bueno mirar que también qué ha hecho él, ¿verdad? Ya que están fiscalizando, pues que comience por la casa. A ver si ha sido un legislador productivo, a ver si ha sido un representante de distrito activo. Sería bueno examinarlo también. Senador Tomás Rivera Schatz, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados.